Brian dijo que el señor Gaunt no era un hombre de verdad. A plena luz del día, Alan había considerado absurda esta idea, como había considerado absurda la mera posibilidad de que el amuleto de Polly tuviese un poder curativo sobrenatural. Pero esta noche, atrapado en el demente nudo de la tormenta, mirando el escaparate que se había convertido en un ojo muerto, vacío, la idea tenía un innegable poder tenebroso. Recordaba el día que había venido a Cosas Necesarias con la intención específica de conocer y hablar con el señor Gaunt. Y recordaba la extraña sensación que lo había invadido mientras se asomaba por el cristal, con las manos arqueadas a los lados para reducir el reflejo. Sintió que se le vigilaba, aun cuando la tienda estaba evidentemente vacía. Y no solo eso, sintió que el vigilante era maligno, odioso. La sensación había confundido su propio reflejo con el rostro desagradable y casi transparente de otra persona. Cuán intensa había sido esa sensación, cuán intensa. Alan recordó otra cosa, algo que acostumbraba decirle su abuela cuando era pequeño. La voz del demonio es dulce para el oído. Brian dijo, ¿cómo había obtenido el señor Gaunt todos esos conocimientos? ¿Y por qué, en nombre de Dios, le interesaría un extenso lugar en el camino como Castle Rock? Brian dijo que el señor Gaunt no era un hombre de verdad. Alan se inclinó de pronto y buscó a tientas en el piso del lado del pasajero de la camioneta. Por un momento pensó que ya no estaba el objeto que buscaba, que se había caído en algún punto durante el día. Probablemente cuando estuvo abierta la portezuela del pasajero. Y en eso sus dedos tocaron la curva de metal. Había rodado abajo del asiento, eso era todo. Lo sacó y lo sostuvo en alto. Y la voz de la depresión, ausente desde que había salido de la habitación de Sean Rusk en el hospital, o tal vez la situación, lo complicado de la situación había impedido que Alan la oyera, habló con su voz alta e inquietantemente alegre. Hola, Alan. Hola. Lamento haberme alejado, pero ya estoy aquí de nuevo. ¿Qué tienes ahí, amigo? ¿Una lata de nueces? No, eso es lo que parece, pero no es así, ¿verdad? Es la lata de nueces surtidas Tanty Munch, con una serpiente verde dentro, papel crepé enrollado en un resorte. Y cuando te la enseñó con los ojos brillantes y una gran sonrisa boba en el rostro, le dijiste que devolviera esa chingadera, ¿no es cierto? Y cuando se desconcertó, fingiste no darte cuenta. Le dijiste, déjame ver, ¿qué le dijiste? Que el tonto y su dinero se separan pronto, dijo Alan en tono apagado. Le dio vueltas a la lata en las manos, mirándola y recordando la expresión de Todd. Eso fue lo que le dije. En efecto, concordó la voz. ¿Cómo pude olvidar una cosa como esa? Y hablas de actos mezquinos. Caramba, qué bueno que me lo recordaste. Qué bueno que nos los recordaste a ambos. Fue Annie quien salvó la situación. Dijo que permitieras que lo conservara. Dijo, déjame ver. ¿Qué fue lo que dijo Annie? Aseguró que era gracioso, que todo era igual a mí
y que solo sería niño una vez. La voz de Alan era ronca y temblorosa. Había empezado a llorar de nuevo. ¿Y por qué no? ¿Por qué chingados no? El antiguo dolor había vuelto, envolviéndose alrededor de su lastimado corazón como un trapo sucio. Duele, ¿verdad? La voz de la depresión, esa voz culpable, autorrecriminatoria, esa voz le preguntó a Alan con una simpatía que el resto de Alan sospechaba era completamente falsa. Duele demasiado como tener que vivir dentro de una canción folclórica sobre un buen amor que se pierde o niños que mueren. Nada que duela tanto puede ser bueno. Vuélvela a meter en la guantera, compañero. Olvídala. La próxima semana, cuando termine toda esta locura, puedes cambiar la camioneta con una falsa lata de nueces dentro. ¿Por qué no? Es la clase de broma barata que solo le atraería a un niño o a un hombre como Gaunt. Olvídala, olvídala. Alan cortó la voz a media perorata. Hasta ese momento no sabía que podía hacerlo, y era bueno tener ese conocimiento. Un conocimiento que podría serle útil en el futuro. Es decir, si tenía un futuro. Miró la lata con más atención, dándole vuelta de un lado a otro, mirándola realmente por primera vez, sin verla como un recuerdo tonto del hijo perdido, sino como un objeto que, al igual que su varita mágica hueca, el sombrero de copa con el falso fondo, o el truco de la flor que se dobla, todavía anidada bajo la correa de su reloj, era un instrumento para desorientar a las personas. Magia. ¿No se relaciona todo con la magia? Era una magia tenebrosa, de acuerdo. No era una magia calculada para provocar sorpresa y risa en las personas, sino para convertirlas en feroces toros que embisten. Pero era magia de todos modos. ¿Y cuál era el fundamento de toda la magia? Desorientación. Era una serpiente de 1,5 metros de largo, oculta dentro de una lata de nueces. O, pensando en Polly, es una enfermedad con apariencia de remedio. Abrió la portezuela del auto, y cuando salió a la lluvia torrencial, todavía llevaba la falsa lata de nueces en la mano izquierda. Ahora que se había retirado un poco del peligroso señuelo del sentimiento, recordaba su oposición a la compra de esta cosa con cierto asombro. Toda su vida le había fascinado la magia, y desde luego, desde niño le hubiese entusiasmado el viejo truco de la serpiente. Y desde luego, de niño le hubiese entusiasmado el viejo truco de la serpiente en la lata de nueces. ¿Por qué entonces le había hablado a Todd en esa forma tan poco amistosa cuando quiso comprarla? ¿Y por qué fingió después que no advertía el desaliento de su hijo? ¿Habían sido celos de la juventud y entusiasmo de Todd? ¿Una incapacidad para recordar la maravilla de las cosas sencillas? ¿Qué? No lo sabía. Solo sabía que era exactamente la clase de truco que entendería un señor Gaunt y que lo quería consigo ahora. Alan se inclinó dentro del auto. Sacó una linterna de la pequeña caja de herramientas revueltas en el asiento trasero. Después pasó por la parte delantera del Tucker talismán del señor Gaunt, aún sin prestarle atención, y se metió debajo del toldo verde oscuro de cosas necesarias.
8. Bien, aquí estoy por fin. El corazón de Alan palpitaba con fuerza, pero con regularidad en su pecho. En la mente parecía que se había combinado los rostros de su hijo, su esposa y Sean Rusk. Miró de nuevo el letrero en el escaparate y trató de abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. En lo alto el toldo de lona ondeaba y crujía en el aullido del viento. Había guardado la lata de Tasty Munch en la camisa. Ahora la tocó con la mano derecha y pareció que le proporcionaba un consuelo indescriptible, pero perfectamente real. Bien, murmuró. Ahí voy, preparado o no. Volteó la linterna y usó el mango para romper el cristal. Se dispuso a oír el lamento de la alarma para ladrones, pero no sonó nada. ¿Ga no la había encendido o no había alarma? Metió la mano por el agujero mellado y movió la perilla interior. Giró y Alan Pangborn entró a cosas necesarias por primera vez. El impacto inicial se lo causó el olor. Era profundo, viciado y polvoso. No era el olor de una tienda nueva, sino el de un lugar que ha estado deshabitado durante meses, o años incluso. Con la pistola en la mano derecha, proyectó la luz de la linterna con la izquierda. Iluminó un piso desnudo, paredes desnudas y varias vitrinas. Las vitrinas estaban vacías y había desaparecido la mercancía. Todo estaba cubierto con una espesa capa de polvo y no se veía ninguna señal que perturbara el polvo. Nadie ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo era posible cuando él había visto que entraban y salían personas durante toda la semana? Porque no es un hombre de verdad. Porque la voz del demonio es dulce para el oído. Dio 2 pasos más, usando la linterna para cubrir por zonas la habitación vacía, respirando el seco polvo del museo que prevalecía en el aire. Miró hacia atrás de él mismo y vio, en un destello de relámpago, las huellas de sus propios pies en el polvo. Proyectó de nuevo la luz en la tienda, recorriendo de derecha a izquierda a todo lo largo la vitrina que el señor Gaunt también utilizaba como mostrador, y se detuvo. Ahí estaba, una reproductora y grabadora de videos, junto a una televisión Sony portátil, uno de los modelos deportivos, redondo en vez de cuadrado, con un gabinete tan rojo como un carro de bomberos. Alrededor del aparato de televisión estaba enredado un cordón, y había algo sobre la videocasetera. Con esta luz parecía un libro, pero Alan no creyó que fuera eso. Se acercó al mostrador y enfocó la linterna en la televisión. Estaba cubierta con una capa de polvo tan espesa como el piso y las vitrinas. El cordón enredado sobre el aparato era un tramo corto de cable coaxial, con una conexión en cada extremo. Alan movió la luz hacia el objeto que estaba sobre la videocasetera. El objeto no era un libro, sino un cartucho de video en un estuche de plástico negro sin marca. A un lado estaba un polvoso sobre blanco. Así había un mensaje escrito en el frente del sobre. «Atención, comisario.
Comisario Alan Pamburn. Alan colocó la pistola y la linterna sobre el mostrador de cristal. Recogió el sobre y lo abrió y sacó una hoja de papel del interior. Luego tomó de nuevo la linterna y proyectó el poderoso círculo de luz en el corto mensaje mecanografiado que decía: